Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio Contagiando a Cristo. Si en esta noche yo les hice una pregunta en cuanto a dar un mensaje, ¿cuál sería el mensaje que usted podría dar? Semana a semana estamos esperando de nuestro gobierno que se puedan dar buenos mensajes. Mensajes como ya tenemos las vacunas para todos, pero hay un mensaje que Pablo quería mostrarle a Timoteo y estos domingos atrás estamos viendo en cuanto a la carta de Timoteo, capítulo 1, ya vimos 3 mensajes que encontramos en la carta de Pablo, que le escribe a su hijo Timoteo, pero hoy quiero hacer referencia a un mensaje, a un versículo que encontramos en el capítulo 1, el verso 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es algo interesante poder ver que esta frase, palabra fiel, aparece más de 5 veces en las epístolas pastorales, y lo podemos notar que en el capítulo 1, verso 15, que ya hemos leído, también aparece en el capítulo 3, verso 1, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. También la encontramos en el capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 9, y dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11, palabra fiel, si somos muertos con él, también viviremos con él. También en Tito, Pablo escribiendo a Tito, en Tito 1:9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el capítulo 3 de Tito, verso 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras y útiles a los hombres. Vemos que esta frase es muy importante para poder entender cuál es el mensaje que Pablo quería dar. Por eso comienza diciendo: palabra fiel. Y la única palabra fiel que podemos encontrar es la que es la palabra de Dios. Y se da siempre este contexto de la palabra fiel en conexión con doctrinas que Pablo quería remarcar a los cristianos. Estas doctrinas que destacaban, al igual que en cada capítulo que encontramos, el apóstol Pablo quería mostrar que esta palabra fiel era la palabra de Dios. Por eso dice: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Entonces es un mensaje para todas las personas, no es un mensaje para mí, no es un mensaje para usted solo, es para todos. Y esta palabra fiel, y dice la segunda parte, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí notamos varias doctrinas. Que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar, Él se hizo carne, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. También Juan capítulo 1, verso 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tenemos doctrinas que Cristo vino a este mundo. El mismo Hijo de Dios se hizo hombre, el Rey del universo. Se humilló, vino, tomó forma de hombre, estuvo viviendo sobre la tierra y después de 33 años murió en la cruz del Calvario. Aquí tenemos el hecho central de la historia verdadera de la humanidad.
El hombre no se podía salvar por sí mismo. A través de los siglos, el hombre intentó salvarse en cumplir las leyes, en hacer muchas cosas para poder recibir el perdón de sus pecados, pero no fue posible. Tenía que venir Jesús a morir por cada uno de nosotros. Entonces aquí tenemos el hecho importante de la venida de Jesús. Él decía en Lucas capítulo 19, verso 10. Aquí es algo importante porque muestra que Él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos lejos de la presencia de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra, tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Encontramos también que Él cargó el pecado de cada uno de nosotros sobre la cruz. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren lo que muestra aquí Pablo a los Corintios. Muestra que Dios cargó el pecado de cada uno de nosotros sobre Jesús. Pero Dios cargó la justicia, su justicia, sobre nosotros. Aquí el Padre tomó mi pecado y lo puso sobre su Hijo. Y Él tomó su justicia, la justicia de Cristo, y la puso sobre mí. Por eso, a través del sacrificio de Cristo, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y es un mensaje para todos. Todo el mundo tiene que recibir lo que es esta palabra fiel que Pablo estaba mostrando aquí a lo que era Timoteo. Y podemos notar también que en Romanos capítulo 8, los versos 16 al 18, muestra, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos salvos. Qué hermoso estar pensando en esto, que a través de la muerte de Jesús, no solo somos herederos de las glorias celestiales, sino también somos coherederos juntamente con Cristo. Él compartió su herencia celestial con nosotros. Y hay algo importante también que Pablo en este versículo quería mostrarle a Timoteo. Y nos quiere también mostrar a cada uno de nosotros. Dice: de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Y los versículos anteriores muestran cuál era la vida de Pablo antes de conocer a Jesús como el Salvador personal, pero él reconocía que era un pecador. Y esta frase es de gran importancia para poder entender que usted y yo somos pecadores. Hoy en día hay millones de personas que dicen ser buenas. Hoy en día hay millones de personas que dicen que no son malas. Dicen que hacen el bien, que nunca han cometido pecado. Pero bíblicamente sabemos que no es así. Porque ahí lo notamos en Romanos. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 3, versos 9 al 11, la palabra de Dios nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia declara que todos somos pecadores. En este mismo capítulo, el verso 23
dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También encontramos que aquellos que una vez hemos tenido un encuentro personal con Cristo, pensamos que estamos bien, pensamos que nuestra vida, ya todos nuestros pecados fueron perdonados, que no necesitamos de Dios. Pero conocemos a millones de personas que dicen ser hijas de Dios, pero están descarriadas, están apartadas, están separadas, pero en su mente y en su corazón dicen que están bien. Son creyentes carnales, creyentes que se han separado de Dios. Pablo reconocía que él era el primero de todos los pecadores. Y conocemos la vida del apóstol Pablo. Conocemos cuando él declara cómo era su propia vida. Antes de ser Pablo, fue Saulo, perseguidor de la iglesia, un asesino, pero Dios le perdonó. Él fue a Dios. Dios lo alcanzó a Pablo. Y Dios nos quiere alcanzar a cada uno de nosotros. Y ahí podemos ver a Pablo, un gigante de la fe cristiana. Un hombre que demostró, después que tuvo un encuentro personal con Cristo, que era un hombre de fe. Pero él reconocía algo, que él era el primero de todos los pecadores. Y mientras más tal vez nos alejemos de la luz, que es Cristo, nos alejemos de la luz que es su palabra, difícilmente podamos reconocer en qué situación nos encontramos para con Dios. Que esa no sea su situación, sino que podamos acercarnos a la luz que es Cristo, que podamos acercarnos a la luz que es la palabra de Dios, para analizar nuestras propias vidas, para ver en qué situación nos encontramos para con Dios. Que en esta noche podamos meditar, reflexionar, y tal vez hay muchas cosas que estar arreglando con Dios. Si soy un hijo de Él, tal vez tengo que volver otra vez a su redil. Si todavía no tuve un encuentro personal con Él, para que Él perdonase mis pecados, tengo que ir también a Él. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esa palabra fiel es que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Terminamos con una palabra de oración. Padre, queremos agradecerte por esta palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias porque un día tú viniste a esta tierra, moriste en la cruz del Calvario, nos dices el perdón de pecados. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche, tal vez hay amigos, personas que todavía no son tus hijos, ayúdales para poder comprender tu palabra, ayúdales para poder entender que todos somos pecadores. Señor, si ya tuve un encuentro personal contigo y tal vez estoy alejado de ti, estoy alejado de tu palabra, estoy alejado de tu presencia, ayúdame, Señor, a volver a ti y reconocer que sin ti no soy absolutamente nada. Despídenos con tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.